Ahora el profesor Peláez, que ha aceptado la invitación, le agradecemos mucho que haya venido, nos va a presentar un caso de melanoma difuso y va a introducir a la primera conferencia del profesor Bournier, que va a hablar sobre melanoma uveal. El doctor Bournier nunca lo va a decir porque es muy modesto, pero tiene más de 650 trabajos publicados. Yo nunca voy a llegar a eso. Y ha ganado más de 100 premios en su vida académica. Y no tiene 95 años. 104. Bueno, profesor Peláez, gracias por venir. Bueno, vamos a ver un primer caso. Le agradezco la invitación al doctor Couto y es un placer para mí estar acá con Miguel, que es un gran amigo, y vamos a ver dos casos relativamente infrecuentes, sobre todo el segundo. Este es una paciente de 55 años que la recibimos derivada en el año 2010 con un glaucoma neovascular, con un ojo ciego y doloroso. Desde el punto de vista clínico y heredofamiliar no tenía antecedentes de importancia, pero en el año 2009 había presentado una lesión pigmentada en el fondo de ojo que había sido visto por diferentes especialistas. No había llegado al diagnóstico, el tiempo había pasado. La paciente también, no era muy consciente de la potencial peligrosidad de la lesión. Me trae algunos estudios. Ustedes ven la lesión inicial de marzo del 2009, una lesión plana, pigmentada, con algunas áreas de pigmento naranja. No parece tener en ese momento muy poco líquido subretinal. Tenía estudios de septiembre del 2009, donde ven cómo ha avanzado ese cuadro, ya con un cuadro más típico. Hay pliegues en la retina, la lesión está exudando. Sigue siendo plana y extensa, pigmentada, con pigmento naranja también, con un crecimiento realmente muy importante. Ahí tienen las angiografías de la época. Tienen un OCT, era la época del Spectral Domain, todavía no había ni angio-OCT ni SWIPSOR, pero pueden ver claramente la lesión coroidea, la proliferación de pigmento y sobre todo el importante líquido subretinal predominantemente en el área macular. Ahí tienen un fotomontaje de septiembre del 2009 de cómo estaba la lesión, más de 2 cuadrantes, básicamente con un mayor crecimiento a nivel del área macular. Nosotros cuando la vemos ya presentaba un glaucoma neovascular, sin visión, 40 de presión, con una neovascularización del iris, sinequia pupilar, congestión, una leve opacidad del cristalino secundaria. El fondo de ojo derecho era normal y el fondo de ojo izquierdo ya la lesión tomaba los 4 cuadrantes. Era prácticamente, como ven ya también la papila estaba muy lesionada y tenía una lesión bastante típica en ese momento. Ven la angiografía de ese momento, bastante característica también. Y se plantea básicamente el diagnóstico de melanoma. Las otras lesiones que se podían considerar son estas que ven ustedes acá: metástasis, un nebudifuso, un hemangioma coroideo, una hiperplasia linfoide, una maculopatía al inicio, entre las causas que uno podía pensar. En ese momento no había muchas dudas. En la zona más engrosada el tumor presentaba unos 3 milímetros aproximadamente, lo que hace que la ecografía haga el diagnóstico de melanoma de coroides. El screening general fue negativo, no tenía metástasis la paciente al momento del examen, con lo cual se decide la enucleación del ojo. Ustedes ven ahí la extensión del melanoma, que en el polo posterior supera los 3 milímetros de ancho. Todas estas patologías fueron hechas por el profesor Zárate. Yo desde que soy residente veo absolutamente todos mis casos, así que en toda mi carrera siempre estuve, la patología la vio él. Y acá ustedes pueden ver esta imagen donde se aprecia el melanoma, que básicamente no rompe la membrana de Bruch, se extiende alrededor de toda la superficie ocular, con una exudación bastante importante en el polo posterior. Ahí ven ustedes el melanoma infiltrante a mayor aumento. Ahí tienen ustedes la secuencia. Realmente al inicio, si uno tuviera que decir un primer diagnóstico, parecería ser una lesión pigmentada pequeña. Si ustedes se acuerdan los viejos trabajos de Shields, que ya muchos de ellos están, han sido revisados ciertos conceptos, pero en manera general ustedes tienen una lesión pigmentada, pigmento naranja en el área macular, que le disminuyó la visión, que tiene líquido subretinal
en el OCT y bueno, y un crecimiento expansivo realmente muy grande y bueno, penosamente la vimos ya con un estado avanzado. La paciente terminó falleciendo 9 meses después de la enucleación que ustedes ven por metástasis hepática, que es el lugar que más frecuentemente da metástasis el melanoma y por lo que suelen fallecer estos pacientes. Hay distintos factores de riesgo, histológicos, clínicos. Analizando los clínicos, ustedes, cuando el paciente tiene una edad avanzada al momento de presentación, en el género masculino, el mayor diámetro basal, el aumento del grosor tumoral, la localización del tumor, sobre todo en el cuerpo ciliar, la configuración tumoral difusa, que era este caso, también la asociación con melanosis ocular, la extensión extraocular y la categoría avanzada del tumor, considerando la clasificación de la American Joint Cancer Commission, que es del año 2007, publicamos en la Ophthalmology esta clasificación que ahora va a estar en revisión, y se va a agregar, además del tamaño del tumor, los ganglios y las metástasis, el factor genético. Supongo que en 2 años tendremos la nueva clasificación. Con respecto al melanoma coroideo difuso, es una de las formas más agresivas de melanoma. Como les dije, crece infiltrando la pared ocular, manteniendo la membrana de Bruch intacta. Al ser tumores tan pequeños, el examen complementario fundamental es el ultrasonido, y como los tumores muchas veces no superan los 2 milímetros, a veces el ultrasonido no nos aporta la información necesaria, la oftalmoscopía es limitada, y yo creo que en estos casos, cuando hay estas dudas, se impone el estudio citológico de la lesión a pesar de la dificultad y de la ubicación, ya sea una biopsia por vitrectomía o una punción aspirativa con aguja fina. Como ven, esa pequeña lesión que también tenía unos 2 milímetros y estaba en la mácula, se sospechaba claramente un melanoma, pero antes de tratarla la puncé. El profesor Zárate estaba en el quirófano, hizo el diagnóstico, sabíamos que era un melanoma y entonces se le podía indicar un tratamiento de braquiterapia a una paciente que claramente iba a perder la visión central, pero bueno, es preferible que pierda la visión central y no que pierda la vida, como en el caso que acabamos de ver. Bueno, el 50% de extensión extraescleral al momento de la enucleación tienden a invadir el nervio óptico, como vieron el DR seroso. Suelen tener características y factores de riesgo histopatológico más graves, digamos, porque tienen mucho tiempo para crecer, son tardíamente diagnosticados y suelen ser más agresivos y tener peor pronóstico. Bueno, con conclusiones, entonces, ha habido muchos avances en el diagnóstico y en el tratamiento de los tumores pequeños, que es todo un punto de estudio, los tumores pigmentados pequeños, que muchas veces son melanomas pequeños, y durante esta fase de su evolución biológica suele ser, cuando son pequeños, donde mayor incidencia de metástasis tienen. En este tipo de lesiones, donde solamente tenemos las características clínicas o del OCT, y debemos tener un diagnóstico de certeza, se impone, de mi punto de vista, la obtención de material citológico de este tipo de tumores y tener diagnóstico de certeza. Y actualmente, digamos, se tiene el concepto ya que antes este tipo de lesiones se esperaba que crezca, se esperaba la evolución y bueno, se llegaba a un diagnóstico tardío de un melanoma temprano. En realidad es tratarlo cada vez precozmente, porque es lo que le mejora el pronóstico de vida a estos pacientes. Gracias por su atención. Buen día, profesor Zárate está con nosotros. ¿Querés hacer? Bueno, porque no mostraste las fotos citológicas. Ah, ¿las mostraste? ¿Querés hacer? Es que no sé si Jorge las vio. No. ¿No las vio? ¿Querés hacer algún comentario, Jorge? Sí, no, el comentario con respecto a la citología es que esto es histología, es una biopsia mínima, pero es histología, ¿no? Ahí creo que no hay problema en categorizar la lesión, en que es una lesión tumoral pigmentada. Si vamos aumentando, veríamos que tiene nucleolos acidófilos prominentes, anisocitosis, anisocariosis, etcétera. No, lo interesante es cuando no son frecuentes, no son muy frecuentes, pero las veces que tenemos que ir a quirófano para definir una lesión de este tipo por citología vítreo, por punción citológica, punción con aspiración con aguja fina,
tenemos sumo cuidado en el diagnóstico. El diagnóstico no es un diagnóstico, a ver, rápido, como puedo decir, absolutamente elocuente, sino que se necesita tener muy claro los parámetros citológicos que hay que mirar para hacer el diagnóstico de melanoma. Muchas veces los nevus displásicos o las modificaciones de las células névicas complican la cuestión. Ahora, fuera de todo eso, después cuando veamos alguna foto se puede describir, pero fuera de todo eso, yo creo que el concepto que es muy importante es el de la correlación anatomoclínica. Cuando uno va a un quirófano a hacer una punción aspirativa con aguja fina y no conoce los antecedentes del paciente, pero completamente precisos, tiene muchas posibilidades de equivocarse. Lo que uno siempre le preocupa en estos casos, porque con el diario del lunes todos somos Gardel, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando yo llegué tarde y por eso pido disculpas, porque acá veo que ya los casos clínicos, lesión pigmentada en el ojo antes que vos. Pero no sé si tocaron el tema justamente del día a día del oftalmólogo clínico cuando se encuentra con lesiones pigmentadas en el fondo de ojo. Porque ahí es donde ganás o perdés el tiempo que te queda para hacer un diagnóstico ultra precoz. La imagen más precoz que vos tenés, la retinografía color más precoz de este caso, ¿cuál era? La más precoz que tenés. Era esa de marzo del... Ahí te la estoy buscando. La de marzo del 2000... ¿La de marzo era? Porque después en septiembre cambió totalmente. Sí. Ahí tenés la de la izquierda, marzo de 2009. Esa es la más precoz, pero supuestamente se habría iniciado otro tipo de imagen, ¿no? Porque el tema es qué pautas clínicas, si aún no hay un desprendimiento seroso, qué pautas clínicas dar, porque con lesiones pigmentadas en el fondo de ojo nos encontramos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Y vos muy bien decís que frente a un melanoma difuso, la ecografía pierde sensibilidad por la falta de espesor. Sí. Y las lesiones pigmentadas pequeñas de menos de 2 milímetros y medio también. ¿Qué pasa con los OCT que tienen profundidad coroidea, por ejemplo? ¿Dan alguna información adicional? Sí, está en estudio eso. Lo que pasa es que el pigmento del melanoma suele bloquear el ultrasonido. Ah, bueno. Pero el doctor va a hablar después de seguramente mañana. Estoy trabajando para mí, por eso. Vou fazer um comentário. 3 milímetros, esse é o problema. 2 é um nevo, 4 é um melanoma, 3 é o problema, porque usamos a ultrassonografia para fazer o diagnóstico. Que tem nesse caso que indica que é melanoma? GUN, G-U-N, GUN. Trump, GUN. GUN é glaucoma, uveal neoplasia. Se tem uma lesão pigmentada difusa con glaucoma, con elevación de la presión ocular, es un melanoma difuso, punto. Tienen que siempre pensar en melanoma difuso. Problemas son los chicos, que son 2.5, 3 milímetros, y que la gente no sabe si lo trata o no lo trata. El problema cuando tiene la presión intraocular alta como GUN, el paciente va a tener una metástasis hepática y va a morir. Entonces, cómo tratar el ojo es un problema. Cómo entender que melanoma no es una lesión solamente ocular es otro problema. Y ahí son las dificultades. Diagnóstico precoz es muy importante, pero más que eso, o qué hacer con el paciente cuando le trata el ojo. Y después, ¿qué hacemos? A ver, David. El manejo de estos pacientes siempre debe ser interdisciplinario, ¿no? Con interconsulta con el oncólogo. Eso que muchas veces viene un melanoma y el oftalmólogo le pidió el hepatograma y no, tiene que verlo un oncólogo, tiene que hacerlo, hay todo un protocolo de seguimiento, si tiene metástasis, si no la tiene, según, en fin. Siempre el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario, nunca lo debe seguir solamente un oftalmólogo, es una enfermedad general.